Estás viendo un daguerrotipo de octubre de 1874, tomado en las afueras del cementerio de San Bartolomé en Millbrook Township, Massachusetts. El fotógrafo era Ezra Whitman, quien documentaba las lápidas para los registros municipales. Pero lo que ves en la esquina inferior izquierda desafía toda lógica. Allí está Thomas Aldrich, de 8 años, con su dedito señalando directamente un pedazo de tierra desnuda. Tiene la boca abierta, como si pronunciara un nombre. El registro del cementerio no muestra ningún entierro planeado para ese lugar. No se había encargado ninguna tumba, ni vendido ninguna parcela, ni pedido ninguna lápida. Sin embargo, 3 días después, el 15 de octubre de 1874, el jardinero Josiah Crane daría el primer palazo de tierra en ese mismo lugar. El entierro era para el propio Thomas Aldrich. Los expertos que examinaron esta fotografía en 1923 no encontraron evidencia de manipulación ni de doble exposición. El nitrato de plata demostró una captura única y continua. El Dr. Cornelius Harford, del Instituto de Ciencias Fotográficas de Boston, lo describió como una imposibilidad hecha permanente. Pero lo que realmente inquietó a los investigadores no fue la presencia del niño en la imagen, sino la sombra que proyectaba. La sombra se extendía hacia las puertas del cementerio, aunque ese día el sol se encontraba detrás de ellas. Y en esa sombra, si se observa con atención, se puede distinguir el contorno de un pequeño ataúd. Thomas Aldrich había señalado su propia tumba 3 días antes de que nadie supiera que la necesitaría. El niño, que debería haber estado jugando en el jardín de su madre, estaba marcando el lugar de su propia sepultura. Lo que están a punto de escuchar son los hechos documentados de un caso que obligó al municipio de Millbrook a sellar los registros de su cementerio durante 50 años. Un caso en el que el último acto de un niño fue predecir su propia muerte con precisión fotográfica. Un caso que sugiere que cierto conocimiento trasciende la frontera entre la vida y el más allá. La fotografía aún existe, conservada en los archivos del sótano de la Sociedad Histórica de Millbrook. Pero la tumba que Thomas señaló permanece vacía hasta el día de hoy. Porque cuando abrieron su ataúd en 1949 para renovar el cementerio, solo encontraron una caja de pino vacía. Y grabadas en la madera, con letra infantil e insegura, estaban las palabras: «Te dije dónde buscar». Nadie ha explicado jamás cómo Thomas Aldrich sabía dónde sería enterrado antes de morir, ni por qué su cuerpo desapareció de la tumba que él mismo había elegido. El otoño de 1874 encontró a Nueva Inglaterra inmersa en una rápida transformación industrial. Las locomotoras de vapor conectaban Boston con los pueblos agrícolas más pequeños, llevando noticias, comercio y forasteros a lugares que durante generaciones solo habían conocido rostros familiares. La fotografía, aunque aún costosa y engorrosa, se estaba convirtiendo en el método preferido para documentar registros de propiedad e historias familiares. El proceso del daguerrotipo requería que los sujetos permanecieran completamente inmóviles durante varios minutos, lo que hacía prácticamente imposible cualquier presencia accidental en una fotografía. El diario médico del Dr. Elias Thornfield de esa época describe un número inusualmente alto de fiebres infantiles en el valle del río Connecticut. Sus notas, descubiertas en 1968 durante la demolición de la antigua vivienda del médico de Millbrook, hacen referencia a síntomas peculiares de delirio que incluían declaraciones proféticas. El registro parroquial de San Bartolomé muestra 17 muertes infantiles entre septiembre y noviembre de 1874. Pero solo una entrada contiene la anotación: el sujeto mostró conocimiento previo de los arreglos funerarios antes del inicio de su enfermedad final. Esa anotación aparece junto al nombre de Thomas Aldrich, escrito con la cuidada caligrafía del pastor Jeremiah Weinbricht. La carta sellada del pastor Weinbricht a la diócesis de Worcester, encontrada en los archivos de la iglesia en 1954, describe inquietantes incidentes de desplazamiento temporal que afectan a los miembros más jóvenes de nuestra congregación. Solicitó orientación inmediata sobre niños que hablan de sus propios funerales con una precisión indecorosa. La respuesta de la diócesis, si es que existió, nunca se encontró. Lo que sobrevivió fueron los diarios personales de Weinbricht, que detallan su creciente convicción de que algo antinatural se había apoderado de Millbrook.
Escribió sobre niños que dibujaban cementerios antes de enfermar, sobre voces jóvenes que recitaban oraciones funerarias que nunca les habían enseñado, sobre manitas que se extendían hacia las ventanas que daban al cementerio, incluso desde casas sin vistas al mismo. La comprensión médica de las enfermedades infantiles en 1874 atribuía tales comportamientos a la fiebre nerviosa y a la inflamación del cerebro. Pero las notas del Dr. Thornfield sugieren que sospechaba algo más allá de la patología convencional. Su última anotación antes de la muerte de Thomas Aldrich dice: el niño habla de su tumba como si fuera un destino que ya ha visitado. ¿Y si nuestros hijos no están profetizando su muerte, sino recordándola? El 12 de octubre de 1874 amaneció con un calor inusual y una fina niebla matutina que se aferraba al cementerio. Ezra Whitman llegó a St. Bartholomeus a las 9:30 en punto, llevando su equipo fotográfico en un carro con ruedas que le había prestado el herrero del pueblo. La temperatura era de 18 grados Celsius, con una ligera brisa del suroeste que dispersó la niebla a las 10:15. El registro fotográfico de Whitman, conservado en el ayuntamiento de Millbrook, documenta condiciones de iluminación óptimas y la ausencia de perturbaciones atmosféricas. Comenzó a fotografiar las lápidas en la sección noroeste del cementerio, avanzando sistemáticamente hacia las tumbas más recientes a lo largo del límite este. A las 11:47, Whitman se preparó para fotografiar un grupo de lápidas recientes cerca del sendero principal del cementerio. Colocó la cámara en el trípode, ajustó el enfoque y cargó una placa de cobre plateada. El tiempo de exposición necesario, dada la luz disponible, se calculó en 4 minutos y 30 segundos. Según sus notas, no había nadie en el cementerio durante la sesión. Sin embargo, cuando Whitman reveló la placa esa noche en su cuarto oscuro improvisado, Thomas Aldrich apareció con perfecta nitidez. El niño estaba a 5 metros de la cámara, con el brazo derecho extendido y el índice apuntando hacia una zona sin marcar. Su ropa no presentaba desenfoque por movimiento, lo que sugería que había mantenido esa posición exacta durante toda la exposición. 2 días después, al ver la fotografía, la señora Eleanor Aldrich confirmó que la ropa coincidía con el chaleco y los pantalones cortos que Thomas usaba los domingos. Pero juró que su hijo había estado en casa con fiebre leve todo el 12 de octubre. Las notas del examen de la doctora Thornfield de esa fecha corroboran su relato: paciente en cama con fiebre y quejándose de agotamiento. La médica registró la temperatura de Thomas en 38,4 grados centígrados a las 11 de la mañana. Al mismo tiempo, Ezra Whitman preparaba su equipo fotográfico en un cementerio a 3 kilómetros de la casa de los Aldrich. El propio Whitman nunca afirmó haber visto al niño durante la sesión fotográfica. En su declaración escrita al alguacil Marcus Webb, describió el cementerio como vacío, sin presencia humana alguna salvo la mía. Sin embargo, allí estaba Thomas en la imagen revelada, señalando con una precisión imposible un trozo de tierra. Un trozo de tierra que recibiría su primer y único entierro 3 días después. El análisis de nitrato de plata fue realizado por el profesor Henry Blackwood del Hartford College of Natural Sciences el 8 de noviembre de 1874. Utilizando un microscopio óptico 6 con un aumento de 200x, el profesor Blackwood examinó cada pulgada cuadrada de la placa del daguerrotipo de Whitman. Su informe, presentado ante la Junta Estatal de Salud de Massachusetts, no halló evidencia de manipulación química, técnicas de superposición ni exposiciones múltiples. Los depósitos de plata mostraron una densidad uniforme, consistente con una única captura de luz ininterrumpida. El profesor Blackwood observó una anomalía en su evaluación técnica. La sombra del niño se proyectaba a un ángulo de 47 grados hacia las puertas del cementerio. Los cálculos astronómicos para el 12 de octubre de 1874 situaban al Sol a una elevación de 23 grados en el sureste a las 11:47 de la mañana. Cualquier sombra proyectada a esa hora debería haber caído hacia el noroeste, no hacia las puertas. La dirección de la sombra sugiere una fuente de luz ubicada donde no existía ninguna, escribió Blackwood en su adenda confidencial. La doctora Margaret Fairchild, del Boston Women's Medical College, examinó la fotografía desde una perspectiva diferente.
Como una de las pocas especialistas en trastornos nerviosos infantiles de Nueva Inglaterra, se centró en la expresión facial y la postura de Thomas Aldrich. Su análisis, presentado a la Sociedad Médica de Massachusetts en diciembre de 1874, describía indicadores de sonambulismo. Observó que los ojos del niño parecían desenfocados, como si mirara algo más allá de su entorno inmediato. Su boca estaba posicionada como si estuviera hablando, aunque los daguerrotipos no podían captar el sonido. La observación más inquietante de la doctora Fairchild se refería al ángulo del dedo índice de Thomas. El análisis geométrico demostró que señalaba un punto de exactamente 6 pies de largo y 3 de ancho. Las dimensiones exactas de la tumba de un niño. Mientras tanto, el agrimensor municipal Isaiah Crawford realizó su propia investigación del cementerio. Sus mediciones, registradas en el registro de la propiedad municipal, confirmaron que el dedo de Thomas apuntaba a unas coordenadas que no correspondían a ninguna tumba existente. El plano oficial del cementerio, establecido en 1847, mostraba esa sección como zona verde designada. Según los registros de la Comisión del Cementerio, no se permitían ni se planeaban entierros en esa zona. El equipo de prospección de Crawford no detectó alteraciones subterráneas, excavaciones previas ni lápidas. Sin embargo, el niño señaló ese lugar con la seguridad de quien lee un mapa. 3 teorías contrapuestas surgieron para explicar la presencia imposible de Thomas Aldrich en la fotografía de Whitman. La primera, defendida por el Dr. Cornelius Harford del Instituto de Ciencias Fotográficas de Boston, proponía un desplazamiento temporal de la reflexión de la luz. Harford teorizó que, bajo ciertas condiciones atmosféricas, la luz podía refractarse al atravesar la niebla y la humedad, creando proyecciones especulares de sujetos distantes. Esto explicaría cómo Thomas, postrado en cama a 3 kilómetros de distancia, podía aparecer en la fotografía del cementerio. Entre las pruebas que respaldaban esta teoría se incluían la inusual niebla matutina y la temperatura de 18 grados centígrados, que creaba las condiciones óptimas para la distorsión óptica. Sin embargo, la teoría de Harford no explicaba el preciso gesto del niño señalando una tumba sin marcar. La segunda teoría, presentada por el alguacil Marcus Webb, sugería un engaño deliberado. Webb propuso que la familia Aldrich había escenificado la fotografía para respaldar una reclamación de seguro o una disputa de propiedad. Señaló que se estaba considerando la ampliación de la sección este del cementerio, lo que podría aumentar el valor de las propiedades adyacentes. La señora Eleanor Aldrich poseía un pequeño terreno colindante con la zona de ampliación propuesta para el cementerio. Pero la investigación de Webb no reveló pólizas de seguro a nombre de Thomas, ni transacciones inmobiliarias pendientes, ni ningún motivo financiero por parte de la familia. Además, la reputación de honestidad de Ezra Whitman era intachable, y no tenía ninguna conexión conocida con la familia Aldrich. La tercera teoría surgió de la correspondencia del pastor Jeremiah Weinbricht con la diócesis de Worcester. Weinbricht propuso que Thomas había experimentado lo que él denominó una visita del más allá. Citó casos similares en la literatura eclesiástica donde los moribundos habían demostrado tener conocimiento previo de los arreglos para su entierro. Como respaldo, ofreció testimonios de otras familias de Millbrook cuyos hijos habían exhibido comportamientos proféticos antes de sucumbir a la fiebre. Mary Fletcher, de 7 años, había dibujado su propia lápida 2 semanas antes de su muerte. Samuel Hart, de 9 años, le había pedido a su madre que comprara lirios blancos para su funeral antes de mostrar ningún síntoma de enfermedad. Sin embargo, la teoría de Weinbricht requería aceptar la existencia de una comunicación sobrenatural entre los vivos y los muertos. Cada explicación exigía el rechazo de la ley física, de la honestidad humana o del materialismo científico. A las 3:17 de la madrugada del 15 de octubre de 1874, Thomas Aldrich se incorporó en su cama y pronunció sus últimas palabras. Su madre, que velaba a su lado, transcribió sus palabras exactas en una carta a su hermana. Ya viene el hombre de la pala. Fuera de la granja de los Aldrich, la temperatura había descendido a -1 grado centígrado, y una helada intensa cubría el cementerio a 3 kilómetros de distancia. La señora Aldrich sintió el frío repentino entrar en la habitación de Thomas,
aunque las ventanas estaban cerradas y el fuego aún ardía en la chimenea. La respiración del niño había sido dificultosa durante horas, pero en ese momento se normalizó por completo. Giró la cabeza hacia la pared este, la que daba al cementerio de San Bartolomé, y sonrió. «Mamá», susurró, «veo dónde están cavando». En ese preciso instante, el jardinero Josiah Crane recorría el perímetro del cementerio en su ronda nocturna. Más tarde, Crane testificó ante el agente Webb que oyó un golpeteo metálico contra la tierra proveniente de la sección sin marcar. Investigó con su linterna, pero no encontró a nadie ni señales de que algo hubiera ocurrido. Sin embargo, al regresar al mismo lugar al amanecer, descubrió una pequeña depresión en la tierra. La depresión medía exactamente 6 pies de largo y 3 de ancho. El doctor Thornfield llegó a la casa de los Aldrich a las 4:20 de la mañana y encontró a Thomas muerto en paz. El cuerpo del niño no presentaba signos de lucha ni sufrimiento, solo la expresión serena de quien había completado un largo viaje. Pero cuando Thornfield levantó la mano derecha de Thomas para comprobar si presentaba rigidez cadavérica, encontró tierra bajo las uñas. Tierra limpia, como recién removida, a pesar de que Thomas no se había levantado de la cama en 3 días. El médico recogió muestras de la tierra y posteriormente las envió a analizar al Colegio Agrícola de Massachusetts. La composición mineral de la tierra coincidía con la encontrada específicamente en el cementerio de San Bartolomé. Más precisamente, coincidía con la tierra de la sección oriental que Thomas había señalado en la fotografía de Whitman. La señora Aldrich insistió en ver el cuerpo de su hijo por última vez antes de que se sellara el ataúd. Más tarde, le describió un detalle inusual al pastor Wainbricht. Los labios de Thomas esbozaban una leve sonrisa. Y había algo en su puño cerrado que no estaba allí cuando murió. Una pequeña piedra, perfectamente redonda, que nunca antes había visto, pero que de alguna manera reconoció. El entierro de Thomas Aldrich tuvo lugar el 17 de octubre de 1874, bajo un cielo nublado y una llovizna constante. El pastor Wainbricht ofició la ceremonia para 37 dolientes, incluyendo representantes de 6 familias que habían perdido hijos a causa de la fiebre otoñal. La tumba había sido excavada por Josiah Crane y su ayudante, Samuel Morse, en el lugar exacto que Thomas había señalado en la fotografía de Whitman. Los registros municipales muestran que Eleanor Aldrich compró la parcela el 16 de octubre, al día siguiente del fallecimiento de su hijo. Sin embargo, las actas de la comisión del cementerio revelan un detalle inusual. La señora Aldrich solicitó esa parcela específica por sus coordenadas exactas. Proporcionó medidas que coincidían con la depresión existente en la tierra, excavada por Crane, con una precisión de 3 pulgadas. Durante el descenso del ataúd, el pastor Wainbricht observó que la tumba parecía ajustarse a la caja de madera con una precisión inusual. No fue necesario excavar más ni realizar ajustes para acomodar las dimensiones del ataúd. Como si la tierra hubiera sido preparada por alguien que supiera exactamente qué tamaño de tumba se necesitaría, escribió en su diario. La señora Aldrich pidió que Thomas fuera enterrado con la pequeña piedra redonda que se encontró en su mano. La piedra, examinada por el agrimensor municipal Isaiah Crawford, fue identificada como piedra caliza de un tipo que no se encuentra de forma natural en Massachusetts. Un análisis químico realizado en el Laboratorio Geológico de la Universidad de Harvard rastreó su origen hasta canteras en el oeste de Pensilvania. Nadie pudo explicar cómo Thomas había obtenido una piedra de canteras ubicadas a 640 kilómetros de distancia. 3 meses después del entierro, el jardinero Crane informó de una actividad inusual alrededor de la tumba de Thomas. Cada mañana aparecían flores frescas en la lápida, aunque ningún miembro de la familia admitió haberlas colocado. Las flores eran siempre lirios blancos, que no crecían de forma natural en la región y no se conseguían en los viveros locales durante el invierno. Más inquietantes aún fueron los informes de Crane de haber oído la voz de un niño llamando desde el cementerio después de medianoche. La voz parecía provenir de la dirección de la tumba de Thomas, aunque nunca se vio a ningún niño vivo en el cementerio. El agente Webb investigó estos informes, pero solo encontró tierra removida alrededor de la lápida. Las alteraciones sugerían que alguien había estado excavando cerca de la tumba, aunque no se hallaron herramientas ni huellas.
El 14 de febrero de 1875, exactamente 4 meses después del entierro de Thomas, Crane hizo su descubrimiento más inquietante. La lápida tenía una nueva inscripción que nadie recordaba haber encargado ni grabado. La inscripción no autorizada apareció debajo del nombre y las fechas de Thomas Aldrich, tallada con la misma caligrafía que el monumento original. Decía: él señaló el camino a quienes lo siguieron. El escultor Ephraim Walls, quien había creado la lápida original, juró que nunca le habían encargado trabajo adicional. El granito no presentaba marcas de herramientas ni evidencia de tallado reciente, como si las palabras hubieran estado presentes desde la instalación de la piedra. El pastor Bainbridge documentó 7 muertes infantiles más en Millbrook entre noviembre de 1874 y marzo de 1875. Cada niño, señaló, había exhibido los mismos comportamientos proféticos que Thomas Aldrich antes de sucumbir a la fiebre. Dibujaban parcelas en el cementerio, hablaban de los preparativos del funeral y señalaban hacia el cementerio de San Bartolomé con una precisión inquietante. Lo más perturbador era que cada niño pedía ser enterrado, cerca del niño que sabía dónde mirar. Sus tumbas ahora formaban un semicírculo alrededor de la parcela de Thomas, creando lo que el jardinero Crane describió como una congregación de los difuntos. En abril de 1875, la Junta Estatal de Salud de Massachusetts ordenó una investigación sobre la inusualmente alta tasa de mortalidad infantil en el municipio de Millbrook. El doctor Robert Henley, del Boston Medical College, llegó para realizar exámenes y entrevistas con los familiares supervivientes. Su informe preliminar señaló patrones de comportamiento que sugerían un delirio colectivo o contaminación ambiental. Pero la correspondencia privada de Henley, descubierta en 1932, reveló su creciente convicción de que algo más allá de la ciencia médica estaba afectando a los niños de Millbrook. Le escribió a un colega: todos describen la misma visión, un niño en un cementerio, señalando hacia un terreno baldío que se convierte en su última morada. La investigación se suspendió abruptamente en mayo de 1875, cuando el propio doctor Henley enfermó de fiebre. Su última declaración lúcida a su asistente fue: «Puedo ver dónde están cavando mi tumba». Henley murió 3 días después y fue enterrado en el cementerio Mount Auburn de Boston, a 130 kilómetros de Millbrook. Pero los testigos en su funeral afirmaron haber oído la voz de un niño que llamaba desde la tumba de Thomas Aldrich, situada a lo lejos. La voz parecía resonar a kilómetros de distancia, ofreciendo indicaciones a los visitantes que nunca habían estado en el cementerio de San Bartolomé. En junio de 1875, las autoridades municipales cerraron el cementerio a visitantes externos y restringieron el acceso únicamente a los familiares. Pero los niños de Millbrook seguían señalando las tumbas que les esperaban. Los registros sellados del cementerio de San Bartolomé permanecieron intactos hasta diciembre de 1949, cuando las renovaciones del municipio requirieron la reubicación de tumbas en la sección este. El supervisor de la construcción, Martin Hayes, contrató a la empresa Pemberton Memorial Company para exhumar y volver a enterrar 17 tumbas infantiles, incluida la de Thomas Aldrich. El 3 de diciembre de 1949, comenzaron las excavaciones bajo la supervisión de la doctora Catherine Morrison, la perito forense designada por el Estado. El registro de trabajo de Hayes, conservado en el Archivo Municipal de Millbrook, documenta el descubrimiento a las 14:15. El ataúd de Thomas Aldrich estaba vacío. La caja de pino permanecía intacta, sin mostrar signos de deterioro propios de un entierro de 75 años. El interior del ataúd parecía recién forrado, como si se hubiera preparado para un entierro que nunca tuvo lugar. El examen de la doctora Morrison no reveló evidencia de profanación de tumbas, ni alteración de la tierra circundante, ni otros lugares de entierro cercanos. Lo más desconcertante fue el estado de la madera interior del ataúd, lisa y sin marcas, salvo una única inscripción tallada. Las palabras «Te dije dónde buscar» aparecían en la tapa interior, grabadas con una caligrafía que, según el análisis, era infantil e incierta. La inscripción no mostraba signos de envejecimiento y parecía reciente, a pesar de que el ataúd llevaba enterrado 75 años. Las tumbas adyacentes, al ser abiertas,
contenían restos intactos que coincidían con sus fechas de entierro. Solo la tumba de Thomas Aldrich contenía un ataúd vacío con un mensaje tallado en su interior. El Dr. Morrison ordenó una excavación completa de la parcela hasta una profundidad de 4,5 metros, en busca de cualquier rastro de los restos desaparecidos. La excavación reveló tierra virgen bajo el nivel del ataúd, intacta por excavaciones previas. El análisis químico del suelo no mostró subproductos de descomposición, depósitos de calcio ni evidencia de que alguna vez hubieran estado presentes restos humanos. Hayes informó de sus hallazgos al Departamento de Salud Pública de Massachusetts, recomendando una investigación exhaustiva. La respuesta del departamento, fechada el 15 de enero de 1950, clasificó el incidente como error administrativo en la documentación del entierro. Los registros oficiales fueron modificados para indicar que los restos de Thomas Aldrich habían sido trasladados a una parcela familiar no revelada en 1875. Sin embargo, no existía documentación de dicho traslado en los registros municipales, eclesiásticos ni familiares. El ataúd vacío fue reinhumado en una tumba sin lápida en la sección de mantenimiento del cementerio. El mensaje grabado, no obstante, fue fotografiado y archivado en una carpeta titulada Hallazgos Inexplicables. Entre 1950 y 1987, el cementerio de San Bartolomé registró 17 casos documentados de visitantes que afirmaban haber visto a un niño señalando zonas sin marcar del recinto. Los informes de incidentes de la Sociedad Histórica de Millbrook describen detalles consistentes. Un niño vestido con ropa de la década de 1870, de pie cerca de la sección este, gesticulando hacia un terreno baldío. Entre los testigos se encontraban jardineros, dolientes e investigadores genealógicos, ninguno de los cuales conocía el caso de Thomas Aldrich. El profesor de fotografía James Whitaker, del cercano Amherst College, investigó estos avistamientos en 1961 como parte de un estudio sobre pareidolia y folclore de cementerios. Whitaker instaló cámaras de lapso de tiempo en todo el cementerio durante 6 meses, capturando más de 3,000 horas de grabación. Su informe final, publicado en el Journal of Anomalous Phenomena, documentó 12 casos de anomalías visuales inexplicables cerca de la tumba original de Thomas. Las anomalías se manifestaron como figuras translúcidas visibles únicamente bajo condiciones de iluminación específicas entre las 11:30 y las 12. Un análisis más detallado reveló que las figuras mantenían proporciones y posición constantes en múltiples ocasiones. Lo más significativo es que cada figura parecía señalar diferentes zonas vacías del cementerio. Las mediciones de Whitaker demostraron que la dirección de las figuras correspondía precisamente a parcelas que posteriormente se vendieron para entierros durante el año siguiente. Los registros del cementerio confirmaron que 7 familias compraron parcelas en las ubicaciones indicadas por las figuras anómalas, sin tener conocimiento previo de los avistamientos. En 1973, la genealogista Eleanor Hayes, sin parentesco con el supervisor de construcción Martin Hayes, descubrió las placas fotográficas originales de Ezra Whitman en la herencia de su abuela. Las placas incluían no solo el famoso daguerrotipo de Thomas Aldrich, sino también otras 12 fotografías del cementerio de octubre de 1874. Cada fotografía adicional contenía la imagen de Thomas Aldrich señalando diferentes zonas del cementerio de San Bartolomé. La comparación con los registros de entierros del cementerio reveló que los 12 lugares recibieron sus primeros entierros entre noviembre de 1874 y junio de 1875. Los niños enterrados en esas parcelas eran los mismos 7 que habían mostrado comportamientos proféticos antes de morir, además de 5 víctimas adicionales de fiebre. La doctora Patricia Jameson, del Departamento de Investigación Paranormal de la Universidad de Massachusetts, examinó la colección fotográfica completa en 1985. Su análisis confirmó que las 13 placas presentaban firmas químicas idénticas, lo que demostraba que fueron tomadas durante la misma sesión fotográfica. Thomas Aldrich había aparecido de alguna manera en múltiples fotografías simultáneamente, señalando 13 tumbas diferentes que aún no habían sido excavadas. Hoy, una digitalización del daguerrotipo original de Ezra Whitman se exhibe en la vitrina principal del archivo subterráneo de la Sociedad Histórica de Millbrook. Los visitantes pueden examinar la fotografía con aumento,
estudiando el gesto de Thomas Aldrich y su sombra, imposible de proyectar, en condiciones de conservación con clima controlado. El libro de visitas del museo contiene cientos de entradas de investigadores, escépticos y creyentes, todos buscando comprender cómo un niño predijo el lugar de su propia sepultura. El Dr. Michael Chen, actual curador de la sociedad, informa que la fotografía sigue revelando nuevos misterios gracias al análisis forense moderno. Las técnicas de mejora digital, inaccesibles para los investigadores del siglo XIX, han revelado detalles adicionales en la expresión facial y la postura de Thomas. Los ojos del niño, al ser ampliados 500 veces, parecen mirar directamente al objetivo de la cámara, como si supiera que estaba siendo fotografiado. Aún más inquietante es el descubrimiento de lo que parece ser un desenfoque de movimiento alrededor del dedo índice de Thomas, lo que sugiere movimiento durante lo que debería haber sido una exposición estática. Estudios recientes con radar de penetración terrestre en el cementerio de San Bartolomé han identificado 17 depresiones sin marcar en la sección este. Cada depresión mide exactamente 6 pies por 3 pies y se encuentra justo donde Thomas señaló en las 13 fotografías de Whitman. Las depresiones no contienen restos de enterramientos, ni ataúdes, ni evidencia de excavación. Sin embargo, persisten a pesar de décadas de mantenimiento. Las familias locales siguen reportando que sus hijos dibujan imágenes de las parcelas del cementerio antes de enfermarse, aunque la medicina moderna ha erradicado en gran medida los brotes de fiebre de 1874. Los dibujos invariablemente representan la sección este de San Bartolomé, con lápidas que aún no existen. Psicólogos infantiles han estudiado estos casos extensamente, pero no pueden ofrecer una explicación para la consistencia de las imágenes y la precisión geográfica. Quizás Thomas Aldrich descubrió algo aquel día de octubre de 1874, un lugar tenue donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve permeable. Quizás algunos niños poseen la capacidad de ver más allá de esa frontera, de vislumbrar los destinos que les aguardan. O quizás el niño que señaló una tumba aún sin cavar sigue señalando, guiando a quienes lo siguen hacia sus lugares de descanso predeterminados. La próxima vez que visites un cementerio antiguo y sientas que te observan, mira con atención el suelo vacío. Alguien puede que ya sepa exactamente dónde perteneces. La pregunta es si estás preparado para ver a esa persona señalando. Si te fascinan casos como este, suscríbete y activa las notificaciones para el próximo archivo. Aviso legal. Este guión es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares, instituciones e incidentes son inventados o se usan de forma ficticia. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia. Creado únicamente con fines de entretenimiento.